Bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver cómo se lee una vela japonesa, sobre todo para la gente que da sus primeros pasos en el mundo del trading, en el mundo de las inversiones, y le gustaría entender cómo se lee las velas japonesas y cómo poder posteriormente analizar un gráfico de historial de precios. Bueno, primero que nada, antes de llegar a las velas japonesas, lo que vamos a hacer es ver cómo se identifica en una barra, que es un poco más fácil, más simple de entender y nos va a ser más fácil después explicar las velas japonesas. Primero que nada vamos a elegir una al azar para poder identificar los 4 datos que nos proporciona una barra. Vamos a agarrar esta, por ejemplo. Bueno, estos 4 datos que les vengo diciendo que se pueden sacar en una barra son el precio de apertura, el precio máximo donde cotizó en el día, ya que en el gráfico que estamos es en time frame diario, el precio mínimo que cotizó en el día y el cierre del día. Esos son los 4 precios que vamos a ver. Primero que nada, el precio de apertura es este, es digamos esa barrita horizontal que está en perpendicular de la línea vertical. Esa sería la apertura de este día. Después, el precio, el mínimo es donde arranca por debajo la línea vertical y el máximo es por donde termina. Eso básicamente. Y después el cierre del día es básicamente, al contrario de la apertura, es la barrita horizontal que tenés del lado derecho de la línea vertical. Una vez sabiendo eso, podemos decir que justamente esta barra es de color rojo. ¿Por qué? Porque el cierre estuvo por debajo de la apertura. Distinto hubiese sido si el cierre hubiese estado por encima de la apertura. Si por ejemplo la línea hubiese estado por este punto más o menos, esta línea sería verde. Y esto se puede constatar. Fíjense que arriba, acá, que te dice open, apertura, high, máximo, low, mínimo, close, cierre. Fíjense que donde dice close es un precio menor al donde dice open. Es 24.73 versus 25.90. Bueno, ahora vamos a las velas japonesas para que es lo que nos interesa en este video básicamente. Lo que tenemos para ver acá básicamente podemos elegir otra vela al azar. Voy a elegir esta. Obviamente es un poco más difícil de identificar que una barra, porque acá no tenés las barritas horizontales, esos puntos a los costados de la línea que te dicen que es la apertura o el cierre. Justamente los colores en las barras no te decían nada sobre cuál es el cierre o la apertura, digamos. No necesitabas realmente el color para identificar uno de los datos. Bueno, en las velas japonesas sí lo necesitas. Primero que nada vos tenés que identificar dos cosas de la vela japonesa. Primero lo que es el cuerpo, que es básicamente la parte más gruesa de la vela, que es todo esto. Y después las mechas, que es esto. Acá tiene un poquito arriba, un poquito abajo. Básicamente, todo el cuerpo más la mecha sería el precio en el que cotizó en el día, o sea, de mínimo a máximo. En ese rango de precios cotizó este día. Ahora, nosotros sabemos que este punto, que es donde arranca el cuerpo, que como dijimos es la parte más gruesa, puede ser la apertura o el cierre. Y lo mismo acá arriba, puede ser la apertura o el cierre. ¿Cómo nos damos cuenta si es la apertura o el cierre? Por el color de la vela. Si la vela es verde, eso significa nada más y nada menos que el cierre, la cotización cierre, terminó por encima de la apertura. Entonces, como es verde, sabemos que acá estuvo la apertura y que acá estuvo el cierre. Ahora me preguntarán cuál es el máximo y el mínimo. Bueno, el mínimo es el puntito más bajo de la mecha y el máximo es el puntito más largo, más alto de la mecha. Básicamente eso. Ahora, vamos con otro ejemplo un poco más diferente. Vamos con esta mecha de acá.
cuadrado. Vamos con esta. Que fíjense que sigue siendo verde. Entonces, si es verde, ¿qué es lo que sabemos? Que la apertura estuvo acá en el inicio del cuerpo y el cierre está acá por el inicio del cuerpo. O sea, el cierre estuvo por encima de la apertura. Ahora, toda esta mecha nos indica claramente una debilidad al alza, pero bueno, no estamos acá para hacer análisis técnico un poco más avanzado, sino que identificar la vela. Toda esta mecha es de acá. ¿Esto qué significa? Que abrió acá el precio en el día, subió, cotizó hasta este precio y bajó para cerrar sobre este precio. O sea, fue todo como un excedente de precio que estuvo en el día para cerrar sobre este precio. Básicamente eso. Y el mínimo del día estuvo acá y el máximo estuvo acá. Vamos con otro ejemplo. Vamos a buscar ahora una vela roja, porque ya fueron dos velas verdes consecutivas. Vamos con esta, por ejemplo. Esta vela de acá. Esta es una vela roja. Entonces, volvemos a lo mismo. La vela es roja. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que el punto de arriba del cuerpo es la apertura y el punto de abajo del cuerpo es el cierre. ¿Por qué? Porque es roja. Si es roja, el cierre tiene que estar por debajo de la apertura. El punto máximo es el punto máximo de la mecha y el punto mínimo es el punto mínimo de la mecha. Si por casualidad se da que no tiene mecha ni por encima ni por debajo, significa que la apertura o el cierre coincide con el precio mínimo o en retrospectiva coincide con el precio máximo. Por ejemplo, ahora vamos a buscar ese ejemplo. Por ejemplo, a ver, ¿tiene mecha? Acá, mira, esta vela roja. ¿Cómo se lee esta vela roja? Fíjense que tiene mecha por debajo del cuerpo, eso significa que hubo mínimos por debajo del cierre. El cierre estuvo acá, la apertura estuvo acá. ¿Y qué es lo que sucede acá? Es que la apertura coincide con el máximo de precio. ¿Por qué? Porque justamente no tiene mecha. Y esto lo podemos verificar de nuevo acá en la parte de arriba. Fíjense acá en la parte de arriba. Fíjense que el Open 18.51 coincide con el High, que es el máximo 18.51. Ahora, el cierre no coincide con el mínimo. ¿Por qué? Porque hay mecha. El cierre 17.82 es más bajo, obviamente 18.51, por eso la vela japonesa es roja. Y el mínimo es 17.71, por debajo del cierre. Bueno, una vez viendo esto, yo creo que quedó más que claro cómo leer una vela japonesa. Es uno de los pasos más importantes para iniciarse en el mundo del trading y ya puedes arrancar. Este video lo doy por terminado. Espero que me acompañen en los siguientes videos. Y fíjense que estoy dejando videos sobre la teoría de ondas de Elliott. Fíjense en mi canal, que eso les va a servir un montón para poder analizar acciones de renta variable. Sin nada más que agregar, chau chau.